Bien, Eugenio Casiele sí es sinónimo de rosca política y por eso vamos a hablar con él de lo que está pasando a nivel nacional, digo, con nuevas candidaturas y candidatos que empiezan a salir a flote pensando en el 2027, con cosas que están pasando también en el ámbito de la legislatura, pero no vamos a hacerlo sin antes presentarlo a él. ¿Cómo estás, Eugenio? Acá Ezequiel del Pino Llanes te saluda. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, algo más que rosca. Me pusiste como la rosca y yo soy una buena persona, tengo un montón de características más que pueden estar por arriba Y de lo eso. bueno es que podemos desarrollarlas en este contexto porque tenemos cierto tiempo para poder hacerlo y quería justamente, me contacté con vos para ahondar en estos detalles pensando en que tu experiencia hable por vos, más allá de todo lo que vos puedas decir, digo, justamente eso, en tu carácter de legislador por transformación, en su momento con La Libertad Avanza como armador y hoy por hoy teniéndote con Dante Gebel en la mira, empezando a posicionar un nuevo candidato. La primera pregunta tiene que ver con eso y es, ¿qué tiene Dante Gebel que no tiene el resto? Uf, el resto estás hablando en términos de política, ¿no? Sí, Mirá, me parece que Dante tiene muchas cosas que lo diferencian. Primero que nada, es una persona que antes de ingresar a la política, si es que finalmente ingresa, hizo muchas cosas por la Argentina. Digo, ya tiene un paso adelantado con eso. En segundo, me parece que en términos de lo que está pasando hoy por hoy en la política argentina, si Dante diera un paso hacia la política, sería el primero que habla de temas que a la gente le importa. O sea, realmente cuando él habla, del otro lado hay mucha gente escuchando y prestando atención porque los ayuda en algo inmediato. Ya su irrupción es inmediata. Dante es una buena persona, es empática, que la gran parte de los políticos de hoy no son. Él es empático, él de verdad se angustia con el sufrimiento de los demás y no se queda en la angustia, sino que acciona y trata de solucionar las situaciones que puede de las personas que a lo largo del mundo, ¿no? Porque antes se laburo en todo el mundo, pero acá en Argentina sobre todo, que tienen necesidades diferentes, él está siempre bien predispuesto para ayudar y eso es un montón. Eh, y después tiene una capacidad para armar equipos de excelencia, que eso es lo fundamental para estar al frente de un gobierno. Él tiene equipos donde toda la gente se destaca, funciona, y la verdad que eso es admirable. Así que tiene muchas cosas. bien. Y sabés que justo ayer estaba hablando con mi mejor amigo cuando le dije esta nota y lo primero que me dijo fue preguntarle cuánto un outsider nuevo puede ganarle a un outsider viejo como es Javier Milei, digo, en esta cuestión de que, como nosotros hablamos en la primera entrevista, ya por octubre, cuando estaba todo este tema de José Luis Esper, del escándalo narco y toda esta cuestión de la casta, digo, ¿de qué manera puede competirle y sacarle los votos del núcleo duro La Libertad Avanza o el resto de los partidos otro outsider como es Dante Gebel, pensando en que hay gran parte de la sociedad que ya está cansada de la vieja casta política? Sí, mira, me parece que hay una cuestión ahí que es ajeno, outsider, no outsider. Me parece que tiene que ver con cuánto interpela a la sociedad a una persona. Outsider o no outsider, digo, es indistinto. Y me parece que Dante lo interpela mucho. Hay quien dice, no, le sacaría votos al peronismo, no, le sacaría votos a la Libertad Avanza. Y la verdad es que no le saca votos a nadie. Los votos son de la gente y votan a quien los representa, digamos. Hay que entender eso. Porque si no empezamos a engañarnos entre nosotros y creemos que hay gente que es dueña de votos. Se lo puede preguntar a Mauricio Macri, que tenía un caudal gigante y apoyó a Javier Milei, y hoy el caudal electoral creo que está bastante reducido, digo, y no es una crítica, digo, tiene más que ver capaz si se propone mañana ser candidato y camina, recupera alguna parte de ese caudal electoral, pero es caudal. Cuando habla de caudal uno no habla de individuos puntuales, que este es mío, este es tuyo, habla de movimientos. Entonces me parece que ahí Dante tiene un diferencial que habla de lo que a mucha gente interpela y la gente lo escucha, y algo que no tienen los políticos, que montaste algo, credibilidad. La gente le cree a Dante cuando habla, yo le creo cuando habla Dante y me pongo como una persona más, como un votante más, si querés. Después veremos qué rol tendrá cada uno, si sucede, si es que Dante acepta. Pero yo trato de pensarlo como pensaría Eugenio, no el político, sino el ciudadano. Ok, bueno, y esto de que dijiste de pensar hay que ver si acepta, digo, me lleva a un concepto claro que es el tema del armado político y vos desde tu lugar, una de las cosas que también más me interesaba es esta cuestión misma, digo, para que entienda la gente del otro lado, viste que hay mucha desinformación, hay muchos periodistas, incluso de el propio medio que hablan de esto es la rosca, esto no es la rosca, y la gente por ahí no entiende mucho, está muy afuera de eso, digo, si vos querés explicarle a quien está del otro lado qué hace exactamente un armador político y por qué ese rol está en decisión en los partidos, tenés toda la potestad para hacerlo. Mirá, primero me parece que es un rol que no es tan preponderante ya.
En otra época capaz sí, hoy me parece que lo importante es cómo uno comunica lo que piensa y cómo hace para llegar al electorado y contarle lo que va a hacer si oportunamente está en el lugar, cual sea el caso del que está buscando un cargo en el poder ejecutivo, legislativo, digo, judicial o un sindicato, lo que fuere. Eh, yo no sé si me autodefino como un operador político. Digo, me parece que soy un actor político y que, bueno, que en algunas oportunidades hago algunas cosas que ayudan a que una campaña avance. Y hay diferentes cosas en ese universo, digamos. Me parece que es importante entender quiénes son las personas adecuadas para representar otros lugares dentro del mismo espacio político, y eso es uno de los trabajos, y eso es buscar dirigentes, buscar gente de la sociedad, etcétera, que puedan integrar listas, que el día de mañana, si finalmente cualquiera fuere la lista de lo que vos estés, con la que estés trabajando, llega al poder, que las mejores personas y las más capacitadas estén en los lugares de responsabilidad para que el proyecto salga lo mejor posible. Me parece que tiene que ver con hablar con todos los actores de relevancia en la sociedad en términos de formación de opinión, medios, dirigentes. Me parece que tiene muchas cosas, ¿no? Entender un poco el armado electoral en términos jurídicos, ¿no? Que un partido es una, tiene una personalidad jurídica que es reconocida es una, de alguna manera, un formato de personalidad jurídica reconocido por diferentes jueces, depende de dónde te aplique representar a la gente, ¿no? Digo, en la ciudad vas a tribunales, te presentás en la ventanilla, generás, abrís un expediente, ese expediente va avanzando y te dan la personería finalmente. Y después tiene que estar en condiciones para poder participar, y eso todo hay que saberlo y entenderlo. Después hay una parte, gran parte hoy de comunicación, que la verdad que yo creo que en términos generales entiendo, no puntuales, digamos, en generales entiendo, no puntuales. Digo, no soy especialista en tal parte de la comunicación, sino que en términos generales entiendo un poco de todo y sé quiénes son de los actores del sistema los mejores o los que de verdad trabajan con seriedad y los que a veces eh, dicen hacer más de lo que verdaderamente hacen, para decirlo de manera cuidada. Y bueno, te llevo justamente a eso, digo, cuando el año pasado se estaban haciendo campañas en general por las elecciones, yo por constitución veía tus carteles y en ese momento me contacté y te pregunté qué onda esto, pensando en un futuro, cómo se veía la política en general, y diste justo en el clavo con esta palabra de redes sociales, lo anexo a la calle, digo. ¿Cuán importante es, según tu experiencia, digo, recorriendo los barrios y la calle, cuán importante es hoy la calle por sobre las redes sociales? Si las redes sociales se imponen mucho más y terminan de captar mucho más votos de la gente, es decepcionada. ¿Cómo lo ves? A ver, me parece que en este momento puntual en el que estamos, en este momento, me dice hace unos meses, un año, yo lo veía capaz Sí. distinto. En este momento yo creo que el mano a mano, el cara a cara, va a empezar a cobrar relevancia de vuelta. La gente se está agotando de tener un teléfono en la mano, nos duele el cuello, nos duele el brazo, nos duele la cabeza, scrolleamos y no miramos lo que estamos scrolleando, ponemos likes sin saber. Me parece que eso es un gesto de que la gente se aburrió. Si vos te fijás, las reproducciones cayeron muchísimo, no de una persona en general. Eh, y yo creo que van a seguir cayendo, que estamos un poco cansados, entonces va a recobrar de vuelta el mano a mano, el poder hablar con alguien y saludarte y darte la mano, tocar a la otra persona. Pero me parece que eso va a cobrar mucho valor otra vez. Y ahí es donde estructuras grandes como la Libertad Avanza, que bueno, como todos sabemos, está financiada 100% por el Estado hoy, que antes se suponía que era el antisistema, llegaron sin una gran. Hoy son todos funcionarios y tienen 1 millón de contratos por todos lados y son muchos los que militan y todo. eh, Va a tener una ventaja, me parece, que sobre los demás, porque va a tener mucha gente en la calle. Ahora, el tema es si sigue siendo creíble o no, porque vos podés hablar mucho y llegar a mucha gente, pero si lo que decís no es creíble, en definitiva vas a hacer un esfuerzo en vano, digamos. Y bueno, te llevo a esto, primero agradeciéndote por el tiempo y los conceptos desasnados y aprovechando las últimas dos o tres preguntas que quedan en el tintero, siguiendo esta relación, digo, eh, con esto de la credibilidad, nombraste a la Libertad Avanza, esta cuestión de militancia financiada por el Estado y demás, digo, eh, ¿qué te pasa cuando ves a la actual Libertad Avanza, no solo en gestión, sino en militancia, pensando en esto mismo que hablamos al principio de casta, que ya no es que venían a eliminar la casta que no lo era y tantas otras cosas que pasaron en el medio? ¿Qué me pasa? Me angustia mucho, ¿no? Me angustia mucho.
porque algunas conversaciones yo he tenido con el actual presidente hace varios años y se supone que iba a hacer todo lo contrario de lo que está haciendo. Entonces, cuando yo le decía, bueno, pero este sistema mata a los jubilados, mata a los pobres, no, no, esto. Y discutíamos, y la verdad que hoy las víctimas del ajuste son los jubilados, son los desempleados, son las personas con discapacidad, son los chicos que estudian. Digo, y los grandes beneficiarios son aquellos que tienen grandes empresas y que probablemente ni siquiera son argentinas. Bueno, como la discusión ahora, no me quiero meter en tema Tenaris y etcétera, pero digo, porque no hay un pensamiento de desarrollo local. Y eso es lo que genera empleo. Tarde o temprano eso tiene un costo. A mí me angustia mucho porque sé que eso tiene un costo. ¿Y qué es lo que más te gusta hoy de la política? Si vos tenés que retrotraer al Eugenio que asumió aquella vez en la banca, en la legislatura, con todo este recorrido, digo, te fuiste enamorando, desencantando algunas cuestiones, ¿qué es lo que hoy más te gusta de la política y qué es lo que más te disgusta? Mira, lo que más me disgusta es el incumplimiento que tiene la gente de la política a la hora de cumplir su palabra. Me parece que eso es gravísimo. Mucha gente que no cumple su palabra, difama, todo. Y la verdad que cuando tenían que ser personas destacadas por el esfuerzo y por empatizar con el otro, hacen todo lo contrario. A mí me duele mucho ver eso. ¿Y qué es lo que más me gusta? Que se vive con esperanza. Siempre uno cuando empieza un nuevo proceso lo vive con la idea de que va a ser para que la gente viva mejor. Y eso es algo que me gusta. Me llena de energía positiva y me da más ganas de trabajar. Bien, y ahora sí las últimas dos, digo, pensando en tu laburo en la legislatura en transformación, sé que no está pasando nada porque digo, es medio una cuestión eh, de parate hasta que arrancan las sesiones en general, digo, ¿qué opinión te merece la gestión de Jorge Macri durante estos 2 años? Digo, el año pasado hubo cinco, lo hablamos la semana pasada con Claudia Neira, digo, es difícil laburar con 5 sesiones al año, ¿qué temas eligen, qué no? ¿Qué opinás con respecto a todo eso? Me parece que la gestión de Jorge Macri, después vamos al tema legislatura, que se embarró mucho con la participación de la Libertad Avanza, mucho. Eh, si querés arranco por ahí, me parece que había una lógica de diálogo permanente y constructivo a pesar de las diferencias, y me parece que cuando llegó la Libertad Avanza viene con posiciones caprichosas, abusándose del número de legisladores y viendo cómo embarra todo. Me parece que es terrible eso, la verdad, la gente solo conoce lo que dice Milei en la televisión y no sabe lo que pasa abajo con los dirigentes. Hay algunos valiosos y hay otros de los que prefiero omitir opinión, pero creo que eso desarticuló mucho el funcionamiento natural de la legislatura. Y en términos de la política local, yo creo que Jorge Macri arrancó con muchas críticas en las primeras etapas de su gobierno. Creo que fue mejorando. Hoy, cuando hablas con los vecinos, todo de a poco fue mejorando. No sé si eso es suficiente, pero lo veo un poco mejor. Ok, te mentí, te dije que tenía dos, ahora sí tengo dos realmente. Digo, pensando en Ya tres justamente veces me esto de dijiste recorrer dos. la Ya la calle. tercera vez que decís que quedan dos. Bueno, me puedo tomar ciertas atribuciones por momentos. Digo, eh, hablamos esto de recorrer la calle de Jorge Macri y demás. Digo, eh, Dante, a Dante, ¿en dónde lo podemos encontrar en general? Digo, viste que siempre está esa figura de, che, tengo un problema, quiero decírselo a alguien. ¿En dónde se puede encontrar a Dante pensando en ir a llevarle algún reclamo, alguna solicitud? Digo, si el vecino del día de mañana quiere ir a hablarle, pensando en esta cuestión de la campaña, que vos dijiste, que Bueno, la pero hoy, credibilidad y demás. hoy eso, mirá, está encabezado principalmente en Juan Pablo Grey. Sí, Que hace un laburo bárbaro, hay varios compañeros más, el Vasco, secretario general de Setia, hay varias personas, Ariel Frías, un empresario, Walter Erviti, hay mucha gente trabajando en esto, mucho antes que yo incluso, sí. pero hoy todos cuando nos queremos expresar, las redes sociales sirven para eso, digo, me parece que Dante tiene todas las redes sociales abiertas, digo, y tenemos todos nosotros también, así que por redes sociales es fácil conseguirlo. Y ahora sí, la última, prometo que es la Ahora última. sí, las últimas Digo, dos. Dale. Eh, perdona, que estoy muy cómodo y cuando estoy muy cómodo surgen cada vez más preguntas, pero prometo que es la última. Digo, de cara a 2027, esto que hablamos, digo, de candidaturas, ¿a quiénes ves compitiendo al final por la presidencia o mismo a nivel de gobierno de la ciudad? Si vos tenés que decir, quiero, mi corazón dice eso y mi objetivo es este. Mi corazón dice lo mismo que mi cerebro. La competencia final, yo veo que va a ser, si Dante Gebel acepta, Dante Gebel contra Milei. Va a ser una cosa muy clara donde hay gente más empática y gente menos empática. Y la gente más empática va a estar de un lado y la gente que cree que lo único que importa son los problemas de nuestro ombligo. Y
Construir con odio va a estar a un lado y nosotros queremos que construir con amor, con empatía, vamos a estar al lado de enfrente. Bien, muchas, pero muchas gracias, Eugenio, por el Vamos, tiempo, pues. las preguntas, las respuestas desasnadas y por estos bonus track que tuve, que me tomé las atribuciones, pero bueno, eran necesarias dentro del periodismo. Muchas, pero muchas gracias. No, abrazo gigante. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bien, sí, así pasaba la palabra de Eugenio Casieri. Sí, una palabra que es sinónimo de política en general. Digo, buena persona, como ya lo dijo al principio, experiencia legislativa, experiencia política, referida también un poco a La Rosca, él como legislador del Partido Transformación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo legislador, uno de los fundadores de la Libertad Avanza y hoy por hoy estando en las primeras filas de consolidación argentina, sí, llevando la candidatura, o midiendo en realidad, a Dante Gebel como candidato de cara al 2027, un 2027 que propone, sí, esta recta final con distintos candidatos, que hay que ver quiénes llegan. Sí, como lo dijo Eugenio Casillas, él pretende y piensa que van a ser Dante Gebel y Milei. Habrá que ver de acá a 2 años, un poquito menos en realidad, cómo viene todo. Quédense que todavía queda más énfasis sutil.